Directo Marca Valencia. Javi Lázaro. Saludos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Sí, estamos a lunes, es en concreto 4 de mayo de 2026, la 1:01 de la tarde. Y sobre esta sintonía clásica, histórica de la radio valenciana, que te lleva evidentemente a otros tiempos de Radio Marca, pero es que hoy presentamos este Directo Marca Valencia con la ilusión y la ambición de celebrar y de saborear lo que este pasado fin de semana pues el tiempo nos ha confirmado, que es que ya son 25 años, y lo podemos decir además de una forma muy contundente, 25 años de la radio del deporte presente en Valencia para contar todo lo que ha ido pasando, un año tras otro, desde allá por el 2001, cuando evidentemente nuestra realidad deportiva era otra muy, pero que muy diferente. Bueno, pues ahí echaba a andar un proyecto deportivo que tenía todo que ver con la comunicación y con un grupo mediático muy importante en este país, como era evidentemente salir de la mano del diario Marca en aquellos años. La aparición, el nacimiento, allá por febrero, es verdad que de Radio Marca a nivel nacional, pero la primera sede de esta radio, que hoy todavía sigue siendo obviamente Radio Marca, pues fue la de apostar por Valencia, la de arrancar en Valencia y la de que en Valencia tuviera una sede que a partir de ahí pues fuera creciendo y con ello, con el paso del tiempo, se estabilizara como bueno pues una parte muy importante de lo que es Radio Marca. Obviamente es difícil entender lo que es Radio Marca hoy sin Radio Marca Valencia. Bueno, pues Radio Marca Valencia está de celebración y son ya 25 añitos los que hoy venimos a celebrar, porque más allá de la realidad deportiva de hoy, que hoy evidentemente vamos a hablar de lo que pasó el otro día en Mestalla, en ese Valencia 0 Atlético 2, o de la preocupante situación que tiene ya el Levante Unión Deportiva después de esa dura derrota el pasado fin de semana en Villarreal. Evidentemente vamos a repasar, por ejemplo, el acceso a semifinales de las chicas del básquet, la complicación en Liga, por lo menos en esa pelea por la segunda plaza de los chicos de Pedro Martínez, que evidentemente tienen la mirada en Atenas para esta semana apasionante de Euroliga. Evidentemente que el deporte actual va a ser protagonista durante toda esta semana, pero ya os anunciamos que es evidente, queremos recordar cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos podido superar estos 25 primeros años, y evidentemente que lo vamos a hacer con grandes amigos, compañeros que han pasado por esta casa, y también evidentemente con protagonistas que nos van a contar cosas que han pasado, por supuesto, en estos 25 años que Radio Marca está en antena. Hoy es un día para evidentemente pues sacar a la primera línea de nuestro programa esta celebración, pero sobre todo es la oportunidad perfecta para dar las gracias, que yo creo que esa es la clave del hecho de que realmente esta radio siga en pie. Son 25 años donde, por supuesto, la clave de todo está en los que estáis en el otro lado. La sensación de que este proyecto está más vivo que nunca, la sensación de que, bueno, pues nos sentimos muy acompañados cada vez que se enciende esta luz roja, y que cada vez que empieza Directo Marca Valencia, pues sentimos que estáis ahí, que de verdad tenéis ganas de que este programa continúe y que evidentemente toda la información deportiva valenciana tenga a lo largo del día en clave nacional su aparición, por supuesto, como tiene que ser así, pero sobre todo también en los tramos locales. Y es que, es verdad, sin los que estáis al otro lado, estos 25 años habrían sido absolutamente imposibles. Y además lo hacemos de verdad con el orgullo de pensar que estamos en un momento muy bonito para Radio Marca Valencia, por números, por registros, y la verdad que nos gustaría seguir creciendo de la mano de los que estáis al otro lado. Muchos lleváis muchos años acompañándonos, otros, pues bueno, habéis sido, seguro que más de uno se ha ido y ha vuelto, y otros pues han abandonado, y quién sabe si seremos capaces de volverlos otra vez a traer a la antena de Radio Marca Valencia, pero en definitiva la gratitud es absoluta, desde los que pasáis un ratito hasta los que ponéis solo el local. Algunos dicen, no, es que a mí solo me gusta cuando hacéis el local, el resto no. Bueno, pues oye, cada uno tiene sus gustos pero la realidad es que solo por pasar un ratito por aquí, yo creo que ya es digno de agradecer, porque evidentemente esto es nuestro día a día, esto es nuestro trabajo, esto es nuestra profesión, y hacerlo acompañado siempre, desde luego, es muy, pero que muy bonito. Y además hoy lo hacíamos arrancando con esa sintonía de Barry White, que en definitiva nos lleva a muchos a recordar lo que fue ese primer tramo de Radio Marca en Valencia. Desde luego, para los que somos periodistas, y en aquellos años queríamos serlo y teníamos el sueño de poder trabajar en periodismo deportivo, nacía Radio Marca para llenarnos de ilusiones y de expectativas. Una radio en aquel momento que seguramente, bueno, pues para mí sería la envidia de hoy mismo, esa es la verdad, porque recuerdo aquel crecimiento de Radio Marca con bueno, narraciones de todo tipo, desde en tiempo local, fútbol sala, baloncesto, todo tipo de actividad, balonmano, todo aquello que fuera importante. Bueno, evidentemente a nivel de personal hemos ido decreciendo poco a poco, pero la ambición sigue siendo la misma, y es verdad que tener la posibilidad de tener un proyecto que se dedica al deporte pura y exclusivamente, y que tengamos la posibilidad todavía de seguir diciendo lo que decimos habitualmente, aquello de esto es deporte y esto es Valencia,
Valencia, y esto es lo que nos junta aquí, y nos encantan esos dos factores, Valencia y deporte, así que es un auténtico orgullo que esta radio siga en pie y que lo siga haciendo. La gratitud absoluta para los que estáis al otro lado y la gratitud al mismo nivel a todos aquellos que pasaron por aquí, a todos aquellos que hicieron este programa, que colaboraron, que fueron entrevistados, que fueron colaboradores, que en definitiva apostaron también como clientes a nivel comercial por esta casa. Bueno, en definitiva todos aquellos que le han dado un impulso, y de forma especial yo lo hago con los compañeros que fueron abriendo camino, desde, por ejemplo, la dirección cuando abrió esta casa con Carlos Urrutia, luego momentos yo creo que muy influyentes con Antonio Sanfeliu, con Jorge Segura, con Chema Mancha, con esas fases con Nacho Gómez de director también, y bueno, y poco a poco con el paso de tantísimos compañeros que han ido haciendo que esta casa sea hoy la que es. Mejor, peor, somos lo que somos, y además nos encanta ser lo que somos, y a partir de ahí pues hemos vivido un montón de cosas, porque es verdad, hemos contado desde ligas del Valencia, ascensos del Levante, hemos visto cómo Valencia Basket se ha hecho ya mayor, adulto, maduro y de los más competitivos del planeta. Además estamos en un momento que eso lo refleja. El polideportivo con sus altibajos, viendo cómo van creciendo algunos deportes, otros que van desapareciendo y que luego con el paso de los años se vuelven a, bueno, meter de lleno en la actualidad pura y dura del deporte profesional, pero eso desde luego ya es un factor que nos vuelve a obligar a ser evidentemente agradecidos, porque que el deporte valenciano sea un deporte de máximo nivel nos permite a los que trabajamos en Radio Marca Valencia evidentemente poder contar deporte de primer nivel, y eso evidentemente es para seguir siendo agradecidos. En definitiva, una lista larguísima que nos ha generado el deporte valenciano para contarte año tras año en este programa las muchas vivencias, más positivas, menos, iba dependiendo de cada momento y de cada deportista, pero en líneas generales hemos tenido de todo, desde pues futbolistas o deportistas, mejor dicho, de forma individual, que han marcado la tendencia de sus propios deportes, de Juan Carlos Ferrero, pasando por Quique Bonet. Yo creo que hemos visto el crecimiento también del deporte femenino y tenemos que aplaudirlo, el deporte paraolímpico, que tenemos evidentemente multitud de integrantes que han ganado un montón de medallas, que además cada vez son más, con un proyecto FER que yo creo que ya es una evidencia en el deporte valenciano, y luego un trasfondo social, que yo creo que nunca debemos olvidar, porque este programa, que tiene la intención de hablar mucho de lo profesional, del deporte de élite, también nos encanta muchas veces hacer la mirada de la parte que toca a lo que es el día a día en Valencia, desde cómo hemos visto crecer la maratón, que evidentemente ha sido una parte muy social, que luego se ha convertido en algo muy profesional también, ha ido un poco de la mano, pero hasta la propia actividad diaria, carreras populares, trails, criterium ciclista, en definitiva hemos visto de todo, para contártelo, para acompañarte y en definitiva para que el deporte sea, junto al concepto Valencia, que es la provincia a la que le hablamos y a la que evidentemente pues nos juntamos aquí cada día para intentar resumir un poco lo que pasa en su deporte, pues es la verdad que algo que nos lo pone muy fácil, y sería, yo creo que por nuestra parte, no ser lo agradecidos que queremos ser si hoy no hacemos mención a todo ello. Pero es que han pasado 25 años y hemos contado de todo. Hemos contado una pandemia. Hemos vivido con vosotros una pandemia. Hemos vivido momentos muy duros, desde, obviamente, por ejemplo, recientemente recuerdo el incendio de Campanar, como evidentemente algo que nos marcó muchísimo en este programa, como fue la Dana, ¿no? Que al final yo creo que eso nos ha hecho como valencianos seguramente estar todos un poquito más juntos y saber que como provincia y como sociedad pues muchas veces nos hacemos más falta de la que nos hace a veces el día a día pensar, ¿no? Bueno, pues todo eso lo hemos vivido en Directo Marca Valencia. Hemos vivido cosas que ya ni nos acordamos, Ahora ya parece viejo aquellos momentos de dudas de Juan Roch, cuando aquello, lo del básquet, lo de sigo o no sigo, el proyecto, va o no va. Bueno, pues eso nos queda ya muy viejo, porque hoy vemos una Alquería del básquet, hoy vemos una Euroliga, hoy vemos un Rocha Arena, hoy vemos ni más ni menos que unos cuartos de final de la Euroliga que está disputando el equipo de Pedro Martínez con una liga ya ganada en el saco. La verdad es que creo que muchos de vosotros que estáis al otro lado seguro que os habéis hecho mayores, junto a Radio Marca o junto con toda esta información que hemos contado en los últimos 25 años, y hoy no podíamos abrir el programa sin el reconocimiento a todos los que habéis estado aquí, de un lado, del otro, como dentro de este juego jugando un rol, jugando otro, pero en definitiva un montón de cosas que nos han unido y que además, sobre todo, y lo que es importante, nos recuerdan que 25 años después Valencia sigue siendo Valencia, con sus
altibajos, no hay más que ver qué le pasa al Valencia hoy, pero tenemos claro que cuando llegue el 50 aniversario de esta casa, el Valencia debe seguir siendo el Valencia que todos conocemos, ubicado desde luego en mejores posiciones de las que está hoy, como nos gustaría que le pasara a todo el resto del deporte valenciano. Es verdad que el Valencia es un buque muy importante y que tira muy fuerte del deporte valenciano a nivel informativo. Evidentemente, al resto también nos encanta mirarlo y nos encanta que sean parte de este programa. Así que lo que toca ya a partir de ahora es desearle toda la suerte del mundo a nuestro deporte para que nos ayuden a contar cosas que evidentemente sean lo más bonitas posibles, que hagan lo más felices posibles a todos los que nos escuchan y en definitiva a todos los que estáis al otro lado, y a partir de ahí pues a seguir haciendo nuestra labor, que al final aquí no queda otro compromiso que es el de continuar y el de seguir estando junto a vosotros. Hoy arrancamos este programa deportivo valenciano que se llama Directo Marca Valencia en este lunes 4 de mayo con el recuerdo de todo lo que ha pasado, pero sobre todo con un objetivo, que es que esto continúe, que esto no va a parar, que vamos a seguir teniendo evidentemente diariamente pues nuestro tiempo para informarte, para acompañarte y para, ¿por qué no decirlo?, para ya ir aumentando la familia, que es otro de los grandes objetivos que uno siempre tiene cuando arranca la temporada. Pues en ello estamos y eso queremos seguir haciendo. Así que lo que nos toca es decirte claramente que te quedes, que nos acompañes, no solo hoy, sino los 25 años que vienen por delante también, porque sí, porque esto sigue teniendo prácticamente el logo, no el que empezó, pero es bastante similar. Sigue estando Pascual Zamora, que lleva 25 años en esta casa, que eso yo creo que es digno de mención hoy, por supuesto. La gratitud más importante a quien hoy le da el botón para que todo esto suene, y lo hacía ya hace 25 años, y desde luego pues a los compañeros que siguen en la casa, como Manuel Rodilla, como Luis Cortés, y como tantos y tantos compañeros que evidentemente nos echan un cable cada día que se levanta la persiana de este Directo Marca Valencia. Y por supuesto con vosotros, porque hoy también vosotros sois fundamentales en el 639-465-832. Recuerdos de estos 25 años. Cuéntanos exactamente ese momento de estos 25 años que te ha marcado, que lo viviste con nosotros, o no, o el recuerdo de Radio Marca que te ha dejado en estos 25 años. Pero queremos escucharte sobre, bueno, qué han supuesto para ti estos 25 añitos que cumple Radio Marca Valencia y que en definitiva tienen mucho que ver con lo que ha pasado en nuestro deporte. Así que abrimos ya, por supuesto, nuestra terapia de grupo en el 639-465-832 para que nos digáis cómo recordáis vosotros o qué punto recordáis con más cariño de estos últimos 25 años. Así que a participar si os apetece, claro que sí, en esta semanita que va a ser un poco remember en cuanto a los mensajes, yo os aviso, porque evidentemente vamos a preguntar por, pues eso, equipos, deportistas y este tipo de cosas que un poco nos hagan hacer o nos lleven a hacer un poco de balance de los últimos 25 años del deporte valenciano. Venga, arrancamos, 1:13 de la tarde con Pascual Zamora en control técnico y publicitario, Luis Cortés nos rodilla como siempre en el trabajo de producción y de redacción. Ya lo sabes que hasta las 3, como desde hace 25 años, con horarios diferentes, eso sí, esto se llama Directo Marca Valencia. Venga, 1:14 del mediodía, claro que sí, durante toda la semana, sobre todo a los que, bueno, tenéis a bien, un poco ahí disfrutar de las sintonías un poco que van sonando en el programa. Ya os digo que desde ahora y hasta que acabe un poco la temporada, que queda pues más o menos cerca de 2 meses, ¿no? Un poco hasta que a mitad mundial, más o menos un poco vayamos cerrando el tiempo de Directo Marca Valencia, van a ir sonando las sintonías antiguas que han formado parte de este Directo Marca Valencia, por lo menos desde que está servidor, allá por el año 2011 más o menos arrancábamos un poco con esa andadura, que tienen ya pues evidentemente muchas sintonías ahí acumuladas en el archivo general de Pascual Zamora, y vamos a ir, bueno, pues poniendo un poco esa música que nos acompaña habitualmente en el programa, pues sintonías un poquito antiguas, esta no es demasiado vieja, debe ser de la temporada pasada o de la anterior, pero bueno, ya iréis viendo como que la música nos va a ir acompañando de forma especial con sintonías de
los años pasados y de otros momentos de este directo Marca Valencia. Venga, 1:15 del mediodía, vamos directamente, claro que sí, porque hay que hablar de la actualidad pura y dura, de que ahora mismo nos va marcando, y la primera división evidentemente del fútbol español va a marcar gran parte de este programa. Vámonos directamente detrás de la información del Valencia Club de Fútbol. Habitualmente lo hacemos como siempre desde la Ciudad Deportiva de Paterna con el bueno de Luis Cortés. Hola Luco, muy buenas. ¿Qué tal, Lázaro? Muy buenas, desde la Ciudad Deportiva de Paterna. ¿Cómo es el día después? Dame los titulares de la mañana, antes de preguntarte un poquito por estos 25 años de Radio Marca. Pero dame en primer lugar los titulares de cómo está el equipo de Corberán después de ese lamentable y mediocre 0-2 del pasado sábado en Mestalla. Ahora hay que ampliar y explicar muchas cosas de la información, ¿vale? Pero si me pides solo titulares, Beltrán no ha entrenado en el día de hoy, le sigue molestando todavía la rodilla. Esto a mí se ha convertido en un debate público que genera críticas. Ahora lo explicaremos. Para mí no es debate ni nada. Es un debate absurdo, pero como nosotros no hacemos el programa para el público y al público le interesa, el equipo libra el jueves también. Sí. ¿Vale? Es una información que hemos podido contrastar, la lanzamos y ahora lo explicamos, ¿vale? Criticar desde la desinformación, yo lo he hecho muchas veces y luego me he arrepentido, ahora lo explicaremos. Y luego está aquí Ron Gurley y se acaba de ir Javier Solís. En principio no hay ningún tipo de cónclave, ni reunión, ni nada, pero se acaba de marchar Javier Solís, sigue en el interior de la Ciudad Deportiva de Paterna Ron Gurley. Ahora explicamos todo, abrimos todo, porque no solo el titular tiene todo una explicación. Venga, ahora lo vamos a contar todo, porque evidentemente aquí venimos a seguir contando información y a seguir contando el día a día, pero ahora que estamos de pequeña celebración, Luis Cortés, 25 años cumple Radio Marca, ¿serías capaz de recordar la primera vez que tú fuiste consciente de Radio Marca? No sé, de cuándo escuchaste la primera vez. Joder, pero desde hace 1000 años. Claro, pues estamos, por eso hay que sacar aquí las canas. Yo era fiel seguidor de Radio Marca. Yo incluso cuando no trabajaba en Radio Marca ni nada, saber dónde estaba yo hace muchísimo tiempo, a las 2, 3 de la mañana en unos Juegos Olímpicos, sí. Creo que eran de Brasil, hice un partido con Chilet ahí de hockey mientras él hacía uno de tenis, que todavía estamos en los estudios antiguos. La primera vez que vine yo aquí a la Ciudad Deportiva de Paterna como becario, estaba Chema Mancha, creo recordar. Sí, puede ser perfecto. Es que es una barbaridad, Dios, que jolín. Yo he escuchado yendo a la universidad a Fernando Álvarez pelearse con Paco García Caridad, porque Paco García Caridad le estaba pegando palos a Marchena, pero una barbaridad después de un partido en Zaragoza y tal. Y Fernando Álvarez también defendiéndolo tal. Joder, es que yo vamos, una barbaridad. Yo me acuerdo de ir al colegio, de estar yendo al colegio y escuchar un mundial, los partidos por Radio Marca, en el autobús del colegio. O sea, no te estoy hablando de la universidad, no, te estoy hablando de yendo al colegio. Que va. Yo ponerme un Discman. O sea, soy viejo yo. Un Wallman sería, ¿no? El Discman, mucho FM no tenía. Un Wallman, perdón. Sí. Un Wallman, es que no me acuerdo ya. Claro. Un Wallman y escuchar los partidos de un mundial. Que los partidos se jugaban, no recuerdo qué mundial era. El 2002 puede ser. Pues el de Corea, 2002, a lo mejor. Me está diciendo Javi Teruel, nuestro compañero del diario, nos está diciendo el 2002, sí. Que jugaban cuando yo iba al colegio, era por la mañana. Claro. O sea, en el autobús me subía y era por la mañana y yo me ponía Radio Marca en el recreo también para escuchar los partidos. Joder, es que yo Radio Marca la escucho toda la vida, tío. Es que claro, esa es la magia que tenía, sobre todo es verdad que luego ya con los años, los podcasts y todo esto ha cambiado pero un poco sí el que consumo. Es cierto, claro, que sí que es cierto que yo que he escuchado Radio Marca toda mi vida, sin lugar a duda, la mejor época es esta que estoy yo. Hombre, perdona. Que no, claro, que tenga nadie ninguna duda, vamos, que no tenga ninguna duda. Pero no que sea verdad. Pero no porque sea verdad, sino porque nadie tiene ninguna duda de que para Luis Cortés iba a aparecer eso. O sea, esa reflexión la teníamos clara. Claro. Sí. Yo, por esto de que nos hacemos mayor, yo recuerdo perfectamente el día que nació. O sea, yo recuerdo tener esa ansiedad, entre comillas ansiedad, pero ya con esa voluntad de escuchar el primer día de retransmisión. Porque claro, en aquel momento leerse el Marca era como una religión, ¿no? O el Superport, todo esto, pero Marca desde luego. Y cuando nació una red deportiva, sobre todo los que ya un poco íbamos encaminados a esto, obviamente fue un boom total, que yo creo que cambió un poco la forma de hacer también un poco el periodismo deportivo, este programa de mediodía. Por favor, no se queden con el dial, que es viejo. Por interés, por favor, el dial, bórrenlo de su cabeza conforme suena. Buena fuerte, sale a ganar. Le da más juego, es tu radio.
Radio Marca Valencia. Estos son los jingles, de cuando salió la radio. Buen apunte, Pascual Zamora. Hay que eliminar el dial antiguo, pero es verdad que es uno de los diales más reconocidos, sin duda, sobre todo cuando hablamos de Radio Marca. Hay mucha gente que todavía se acuerda de él. Yo creo que sobre todo por los jingles, que fueron bastante efectivos cuando se crearon. Desde luego que conectaban y se te quedaban en el cerebro. A partir de ahí, evidentemente, hemos tenido muchas batallas que desde luego hemos tenido que contar hasta en diferentes diales. Pero eso ya son batallas que vendrán. Por cierto, como van a pasar viejos compañeros, yo os digo que en el programa de hoy, el de hoy era más o menos fácil, porque es verdad que los contertulios habituales son de la casa, porque son Jorge Segura, que fue parte del nacimiento de esta casa, va a estar Fernando Álvarez, que también lo fue, aparte de los 25 años como delegado de Marca al lado de la radio, y también el propio David Blay, que ha sido durante muchísimos años la voz del motor y otra parte fuerte, ¿no?, de la parte que tiene que ver con Radio Marca Valencia para su conexión con todo lo que es cadena, que se llama, o con todo lo que es la emisión nacional. Evidentemente David Blay ha sido de las voces más fuertes que ha tenido esta casa, sin duda, para la realización, sobre todo nacionales, ¿no? A lo mejor un poco menos en el local, aunque ha estado muchísimos años en este gabinete. Tienen muchas batallas de contarios también y, por ejemplo, buscando hoy especializar, vamos a tener un tramo de opinión importante del Levante Unión Deportiva. Hoy, un ex de la casa y un ex del Levante Unión Deportiva, como es Javi de la Osa, por ejemplo. Vamos a estar con él para buscar un poco de opinión del Levante actual y algunos recuerdos antiguos también, que también nos gusta recordar cada cosa. Ya os digo que los próximos días van a estar por aquí Carlos Urrutia, Chema Mancha, Eduardo Esteve, va a estar Pablo García Cuervo, Alberto Chilé, Víctor Barea, Alex Heras, todo Nahuel Miranda, un montón de compañeros que han pasado por aquí estos años y que siendo compañeros que siguen en la profesión, pues nos van a ayudar a hacer el programa que hacemos habitualmente, pero con voces muy reconocibles para aquellos que lleváis mucho tiempo acompañándonos en esto de hacer radio deportiva. Pero bueno, eso lo iréis viendo según vaya pasando la semana, que tenemos ganas por lo menos de juntarnos con los buenos amigos que han mantenido esta emisora, que ya lleva 25 años en el trabajo diario. Venga, voy a volver con Luis Cortés ya mismo, con toda esa información que queremos desarrollar, pero antes quiero ir con el Levante Unión Deportiva, que desde luego, después de la derrota el pasado fin de semana, por cierto, para los despistados ya es oficial lo de Marcelino en Villarreal, que no va a continuar la próxima semana, ya lo veríamos contando, pero bueno, ya es oficial desde esta mañana, pues he estado despistado, ya te lo apunto yo también. Pero, dicho eso, pendientes de un Levante Unión Deportiva que evidentemente mira hacia lo que es la lesión de Carlos Álvarez, que ya sabéis que se va a perder la temporada, ya lo contábamos ayer, después de esa lesión de entre 4 y 6 semanas, ya prácticamente no, está descartado ya para todo lo que viene. En la jornada de hoy me cuenta Noel Rodilla, que no va a poder estar hoy con nosotros, que ni Iván Romero ni Karim Toundé han entrenado hoy. Parece que lo de Toundé con esa recaída, vamos a ver un poco la gravedad real, y por su parte Iván Romero ha pasado pruebas médicas en la jornada de hoy y han determinado que sufre una lesión muscular en el tibial posterior de la pierna izquierda. Así que los próximos días se va a ir evaluando su vuelta al grupo, como dice el parte que ha pasado el Levante Unión Deportiva. Vamos a hablar y mucho del Valencia luego, simplemente en este primer tramo, por darle la atención que corresponde sobre todo al Levante, que hablaremos luego sobre las 3 menos 20 en concreto más del Levante. Luco, numéricamente al Levante yo le sigo dando opciones, pero es verdad que este fin de semana le ha dejado muy cuesta arriba una situación que parecía más propicia hace 3 días, esa es la verdad, y es verdad que podías contar con la derrota en Villarreal, pero los números son los que son. Yo veo más problema las lesiones de Carlos Álvarez e Iván Romero, sobre todo la de Iván Romero. A mí Iván Romero es un jugador que me encanta. O sea, cuando la gente hablaba de Tallón, tal, qué bueno ese Tallón, tal. A mí Iván Romero es un futbolista que me encanta. Más que la de Karim Toundé, que Karim Toundé lo está haciendo fenomenal, de verdad. Pero sobre todo la lesión de Iván Romero y la de Carlos Álvarez, a mí me parecen peor noticia que la derrota en Villarreal. Yo es que contaba con la derrota en Villarreal. Es que, buenas tardes a todos. O sea, quien creyera que el Villarreal iba a dejarse perder, o iba a salir a medio gas, o iba a ser contemplativo. El Villarreal es un equipo de fútbol que se está jugando, cuidado, si no hubiera ganado el Real Madrid contra el Español, poder ser segundo en Liga. O sea, que esa batalla ya no nos toca tanto. Al final pasó lo que se podía intuir y acabó ganando el Villarreal. Para mí la derrota en Villarreal es normal, es lógica, ¿vale? Y el Levante, claro que lo tiene difícil. Pero ¿cuándo no lo ha tenido difícil? No, está claro. Es lógico. Está claro. O sea, no, es que hay que ganar X partidos, 3 partidos. Y antes no. Y hay un salto. Claro que tenías que ganar 3 partidos. Lo que pasa es que tú no, uno de los 3 partidos que tenías que ganar no era contra el Villarreal fuera de casa. Tienes que señalar Mallorca
tienes que señalar Osasuna en casa y luego para mí, tener suerte y que parece que va a ser así, que tú llegues en la última jornada contra el Betis y que no se juegue nada, y yo creo que ahí el Betis en la última jornada sí que dará premios a nivel rotación, etcétera, y por qué no decirlo, que tú cuentes con la suerte de que el Betis quiera que el Sevilla mojo picón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Pero eso que eso sí que puede pasar. Sí. Que el Villarreal se deje, no. Que el Betis quiera que decida que el Sevilla sí que puede pasar. Cuidado, ¿eh? Determinante. Entonces, claro, Determinante sin duda el partido del sábado, la vuelta que le dio al Athletic Club de Bilbao al partido ante el Alavés, porque hoy con un Alavés con +3, al final acabó perdiendo, pero hubo un buen tramo del partido con el 1-0 y con el 2-1, donde el Alavés iba a 39 puntos y eso hubiera sido ya otro cantar. Es verdad que esa derrota del Alavés abre unas posibilidades nuevas, pero vamos a ver exactamente, vamos a ver, porque todo lo que sea ganar el viernes, desde luego sí que ya cambiaría las cosas del Levante, porque ya te meterías en 36 y ahí te cambiaría la vida, pero es verdad que está la cosa para no fallar. Y luego Lázaro, como Luis Castro consiga la salvación, quedando tan pocos partidos, sin Iván Romero y sin Carlos Álvarez, es no es que es para poner una estatua en el Ciutat de Valencia, es para que María José Catalá haga algo, ¿eh? O sea, haga algo. Buscando una calle. Te lo digo totalmente. Como ese hombre consigue ganar 3 partidos sin, para mí, 2 de tus mejores futbolistas, es mucho para mérito. Es un mérito que ya lo tendría con Carlos Álvarez y Iván Romero. Imagínate, es terrible. Y una cosa, si me dejas decir una cosa de Levante muy rápida, Lázaro, de verdad, venga, que sé que tienes poco tiempo. Hoy hay marcador Valencia, de 7 a 8, sí. ¿Vale? Yo creo que va a tocar mucho Lázaro el Levante hoy y lo tocará mañana con los sabios. Yo hoy voy a llamar a Ismael Algarra. Además vamos a estar tiempo, porque el miércoles, si el Levante palma contra el Barça en casa del Barça, el Levante femenino es equipo oficial y matemático de segunda división. Tal cual. O sea, tal cual. O sea, no hay más. El Levante tiene que hacer lo imposible, que es ganar en casa del Barça. Que el Barça es cierto que llega ya con la Liga ganada, que se ha clasificado ya para la final de la Champions y tiene la final de la Copa del Rey, y en el próximo miércoles jugará el Barça C, ya. Pero es que el que ha ganado la Liga en segunda división, donde está el Valencia, es el Barça B. El Barça B es campeón en segunda división. Es que las suplentes del Barça B, sí. Sidney, Kika Nazaret, etcétera, son top. Mira, aprovecho que sacas el tema del Levante, que fíjate, también nos muestra un poco la evolución, desgraciadamente, del Levante y su femenino, con la importancia que ha tenido siempre ahora camino de segunda división. Aprovecho para subirme a lo contrario, a ver si el Valencia sube este año, porque ya está a las puertas del playoff. Aprovecho y te pregunto por esto. El Valencia femenino ya esperando sus opciones de poder volver a primera. 12, en principio. Domingo, 12 del mediodía, salvo que no cambie el horario. Primer partido en Albacete-Valencia, semifinales del playoff. Un partido o una eliminatoria que volverá dentro de 2 semanas al Antonio Puchades. Objetivo, sacar un buen resultado del partido contra el Albacete. El Valencia en Liga le ha sacado muchísimos puntos al Albacete, muchísimos. En principio es superior. En principio el Valencia ha quedado segundo y en principio superior a todos los que están ahí, que son Villarreal, Osasuna y Albacete. Yo estaré ahí, yo voy a ir el domingo a Albacete a partir de las 12, estaré ahí y obviamente, pues más allá de lo que haga el Levante en Barcelona, venga, tío, que no haya ningún equipo de la ciudad de Valencia en primera división la temporada que viene. Esperemos que no. Esperemos que no y que el Valencia pueda corregir, porque el Levante tiene mala pinta. Venga, nos comprometemos a darle continuidad, porque de verdad queremos que un equipo valenciano como mínimo esté en la élite. Quiero ir con el básquet, pero antes le pido perdón al oyente, porque ya nos está esperando un ratito el ganador de la porra del Casino Cirsa Valencia, que lleva ya un rato esperándonos, y de verdad que le tengo que agradecer a Francisco David Carbonell, que es el ganador de la porra, que fue el único acertante, premio directo en esta semana, el único que dijo 0-2 de todos los que participasteis el pasado viernes. Hola Francisco, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Perdona la tardanza, que nos liamos y se nos va el programa, Normal, no pasa nada. Lo primero, enhorabuena, Francisco. No sé si eres del Valencia. Sí. Y veías el 0-2, ¿no? Justamente igual que lo vi en Sevilla, también me lo llevé. Me lo ha dicho Pascu, que ganaste hace poco, ¿no? El mismo 0-2 en Sevilla, pero ahí sí que puse que ganábamos. Esta semana no lo veía tan claro. O sea, que gana siempre el visitante, ¿no? En tu cabeza. Sí,
y siempre por el mismo resultado. Qué casualidad. Mucha casualidad, la verdad. Oye, ¿el Valencia se mete en el lío o no? Pues la otra vez te dije que quería mirar para arriba, pero Sí. parece ser que al final nos toca la realidad es más dura. Desde luego para arriba no, ¿eh? No sé si para abajo, pero para arriba. Y acabar este año también horribilis. Otra vez. La verdad es que sí. Supongo que no. Bueno, te pregunto, ¿empezarías el año que viene con el entrenador actual? Yo creo que no, yo creo que es mejor cambiarlo porque peor es difícil de hacerlo. Desde luego que sí, porque solo hay que ver la clasificación y con eso ya hay muchas respuestas. No hace falta tampoco ser muy profundo en el fútbol y en sensaciones, no. Solo la clasificación ya contesta bastante claro. Francisco, ¿con quién vas a ir? Pues no lo tengo claro aún. Aún no he ido la otra vez. Aún no has ido, te iba a preguntar ahora, digo, no sé si has disfrutado ya del premio. No. Todavía no, pues. Porque está afuera y eso y no he tenido tiempo, pero bueno, haré doble cena o algo de eso. Se nos acumula el trabajo, Francisco, ¿eh? Se nos acumula la faena, Vaya que sí. Vaya que sí. Francisco, que muchísimas gracias por participar y por estar ahí, que eso es lo más importante de todo. Vale, muchas gracias. Un abrazo y a Saludos. disfrutar mucho de los premios. Y a Mun Valencia. A Munt, claro que sí, a Francisco David Carbonell, que es el acertante único de la porra del pasado viernes, con ese 0-2, que ya le dio para decir que ganaba el Valencia en Sevilla, pero en este caso le dio para decir que perdía contra el Atlético de Madrid y acabó por acertar las dos. Así que premio en este caso para Francisco David Carbonell. Venga, 1:31, vamos con mensajes, 639-465-832, como siempre el WhatsApp de Radio Marca Valencia. Venga, a ver. Buen día. Buen día. Y papi de las balas rojas de Dialba, Chiribella. Hombre, hoy ¿qué pasa es un por día Chiribella? complicado. Amunt y mucha fuerza para todos. A ver si surge el milagro y nos podemos salvar. A ver si Teníamos que haber destituido a Corberán. Yo en principio ya lo comenté hace mucho tiempo, que más nos valía ni entrar en Europa y destituir a ese hombre. Y que llegáramos a estas últimas jornadas salvados, porque pensaba que no íbamos a sumar mucho. Gracias, amigo. Venga, más. Buenos días, Radio Mágica. Buen día. Soy Miguel de Valencia. Miguel, ¿qué Muchas pasa? felicidades por los 25 años y que sean otros 25 más. Yo me acuerdo de cuando hacíais la sección de 7 a 8 los jueves, Ah, claro. que hablábamos los oyentes. Del oyente, claro, la tertulia de los Pedíamos oyentes. paso y íbamos al estudio y hablábamos de las cosas del Valencia. Que era cuando estaba Rodrigo, estaba Guedes y la venta de Rodrigo. Aquella época fue muy buena. De hecho, yo fui a un par de tertulias. Muchas gracias por todo y seguir igual, sois geniales. A vosotros, claro que sí. Gracias, Miguel, por participar. Buenas Las tardes, tertulias Radio aquellas, Marca. Víctor desde Valencia. A ver, Víctor. Muchísimas felicidades a todo el equipo de Radio Marca. La verdad que hacéis un trabajo espléndido a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local. Lázaro, Luco, Noel. Da un gusto escucharos todos los días porque nos mantenéis informados y sois críticos. A mí la verdad que me alegráis todos los días a partir de la 1. Joder. Así que gracias de nuevo A ti, y desde enhorabuena. Muchísimas gracias a ti. Y más ahora por estos mensajes. Hola Javi, hola Uno no está Luco, acostumbrado. hola Noel, Vicente de Burjasot. Vicente, ¿qué pasa? A ver, enhorabuena, os lo merecéis, enhorabuena por estos 25 Gracias, años. hombre. ¿Vale? Os lo merecéis. Venga, y nada, tenemos una plantilla de mercenarios. Y así no podemos ir a ningún lado. Eso- Hay que hacer una limpieza, pero ya, en junio. Venga, Munt. Gracias, amigo, por participar y sobre todo por estar ahí, uno de nuestros habituales también en el programa. Hola, buenas, soy Paula de Valencia Hola, Paula. y del Valencia. A ver qué pasa. Yo me acuerdo de una música ¿Sí? que no me acuerdo de todo, pero había una parte que decía Radio Marca sale a ganar y luego una parte que no me acuerdo y acababa con Radio Marca Valencia Claro, y me ponía ahí de un buen humor que me ponía ahí a cantarla y todo. Yo también, es de esos jingles que se te meten en la cabeza y vas por la calle y de repente te sorprendes y vas cantándolo, Pues ese de salida, saliendo a ganar, Radio Marca en aquel momento, ese seguramente ha sido de los más influyentes, podríamos decir, porque es verdad que se te quedaba grabado en la cabeza, esa sintonía, y era fácil de repetir, aquello de Radio Marca sale a ganar y todo eso. Venga, 1:34, claro que sí, podéis seguir participando en el programa en el 639-465-832, 25 años de Radio Marca. ¿Para ti qué significa? ¿Significa algo? No sé, háznoslo llegar. 639-465-832.
No busques empleo, encuéntralo. El 6 y 7 de mayo vuelve el Foro de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia. Ven al campus de Vera de la UPV y conoce lo que te ofrecen más de 225 empresas. Entrada libre, previo registro en upv.es. Recuerda, miércoles 6 y jueves 7 de mayo. Universidad Politécnica de Valencia. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número 1 para vivir el deporte. Todos nos vemos buscando bien o mal. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Estás escuchando Directo Marca Valencia con Javi Lázaro. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. Buenas tardes, Radio Marca. Buenas tardes. Alberto del barrio de las Luces de Mengata, de Ruta Peralbaida. A ver, yo os lo he de reconocer, yo no os escucho desde hace 25 años. No desde hace unos cuantos años, pero no 25, pero desde que os escucho, para mí sois uno de mis medios de comunicación de referencia para saber de toda la información de Valencia. Así que bravo por estos 25 años y sigamos sumando muchos más años. Vamos, Radio Marca. Hagámonos Saludo. mayores, claro que sí, juntos. Vamos. Hola, más. gente. Santi de Valencia. Santi, ¿qué? Lo primero, felicitaros por estos 25 años y por muchos más. Pues yo que llevo escuchando desde el día 1, muchas cosas, los concursos, los compañeros que han pasado, pero una cosa que guardo con cariño, iba a decir, a pesar de las circunstancias que fueron para vosotros duras en su momento, fue cuando sería 2012-2013, que Unidad Editorial quería hacer un ERE, incluso no sé si se habló de cerrar 2016. la radio, la reacción de la gente, esa campaña que hicimos 2016, en apoyo vuestro, que son compañeros y demás. Pues eso significa de qué manera entrasteis y cómo enseguida llenasteis el corazón de la gente y os apoyó en ese momento de dificultad. Muy Abrazos. Muy agradecidos por aquel momento tan difícil, ¿sí? 2016. Hola chicos, buenos días. Oye, soy Andrés de Valencia, concretamente de la zona de Marchalenes. Pues yo he sido seguidor vuestro durante esos 25 años. Jolín. La verdad es que siempre he estado detrás con vosotros. No me puedo quedar porque hemos vivido muchísimas cosas con mucha gente y la verdad es que yo las he vivido junto con vosotros, puesto que, ya te digo, soy seguidor vuestro, a veces he colaborado y quizá lo que echo de menos fueron los primeros programas. Creo que eran los primeros programas cuando teníamos mucho más tiempo para poder hablar del deporte valenciano, que podíamos hablar por decir ahora del waterpolo Turia, o del hockey o del hockey. Ahora luego hablaremos de eso con en Jorge otras Segura, son divisiones. programas de 5 horas. Claro, con el poco tiempo que nos queda prácticamente solo podemos hablar de la élite del deporte valenciano, pero Nos faltan horas y para qué engañarnos. Mano. ¿Qué pasa, equipazo? Si fuéramos más redacción, pues igual. Cabañal. Hombre, ¿qué pasa? Granota a muerte. Muy bien, ¿qué haces? 25 Claro que sí. años y por muchos más. ¿Y qué os define? Pues las palabras profesionalidad, honestidad, rigor y pluralidad. Pluralidad ante todo y con todos los deportes de la ciudad de Valencia. Así que nada, aquí me seguiréis teniendo, escuchando. Venga, un abrazo grande. Gracias, amigo. ¿Uno más? Venga, uno más. Hola, Radio Marca. Soy Jesús de la Liana. Hola, Jesús. Mi porra para el Casino Marca Valencia es 25 años más de éxitos. Sois los mejores. Gracias. Claro que sí, hombre, vamos por los 50, que no falte, claro que sí. 1:39, ya lo sabéis, ¿eh? Y es verdad que en este clima que a veces nos deja un poco los lunes, ¿no? Que es verdad, yo creo que habrá alguno que diga, hombre, a mí me apetece más que hablen ya del drama del Valencia Atlético de Madrid. Vamos ya, de verdad, que yo entiendo que hay parte de eso. Pero también yo creo que los 25 años también requieren que le pongamos un toque un poco de, oye, esta es nuestra casa, estamos de celebración,
ahí con Rara, a los que estuvieron y a los que estáis todo el día, pues oye, porque yo creo que podemos juntar las dos cosas. Pero ahora, 1:39, es momento de ponernos un poquito más serios y hablar de lo que pasó el sábado en Mestalla, ¿no? Pues vamos con ello, que también es una parte que a este programa le toca. 1:39, 40 ya en concreto, 1:40, ya lo sabéis, a participar. 639-465-832, 25 años de Radio Marca Valencia. Venga, ahora que se me hace difícil con tanto cambio de sintonía así un poco antigua y eso, pero bueno, seguramente le da un color diferente al programa, 1:40 minutos, porque ahora sí que nos ponemos serios y entramos de lleno en un momento difícil porque yo creo que, hablando del Valencia Club de Fútbol directamente, creo que, bueno, pues el partido del sábado venía envuelto en unas circunstancias muy concretas, muy especiales. Un Valencia que venía, pues bueno, después de ganar al Girona, una sensación de que, bueno, le quedaba medio pasito o un pasito que dar para un poco, sobre todo, los fantasmas más claros de la temporada tenían que desaparecer. Y precisamente, en vez de desaparecer, la conclusión que hoy podemos sacar, o que ya sacábamos claramente el propio sábado durante el partido, no hacía falta grandes análisis en frío ni a posterior, es que el Valencia, en vez de hacer desaparecer fantasmas, lo que hizo es invitar a la comida familiar a los fantasmas. Lo que hizo es abrir su casa y llenarla de fantasmas, porque más allá de que el Valencia, sobre todo, insisto, antes ha salido un poco el recuerdo de lo que pasó el sábado en ese duelo entre el Deportivo Alavés y el Athletic Bilbao, hablando del Levante y un Deportiva, pero al Valencia le pasa lo mismo. Esa derrota al final del Deportivo Alavés suaviza un poco la derrota del otro día a nivel numérico y a nivel clasificatorio. La suaviza. Evidentemente no te elimina de la pelea todavía, porque yo creo que en la Liga todavía quedan muchas cosas que decir. Pero eso no quita el drama y la realidad de lo que vimos en Mestalla. Un partido que además llegaba con un contexto muy claro y que es evidente que no se puede sacar de ahí, que es hablar directamente de las bajas del Atlético, de los cambios, rotaciones y, en definitiva, la necesidad del Atlético pensando más en lo que pasará mañana en Londres que en lo que pasaba el propio sábado en Mestalla. Y a pesar de todo eso, pues no se percibió que el Valencia fuera capaz de poder pasar por encima de ese Atlético de Madrid. Podemos hablar de muchas cosas, que si el Valencia salió con intención o no intención. Bueno, yo estoy de acuerdo, y así lo empezamos a analizar, que parecía que el Valencia salía con intención, pero le duró 5 minutos. Y esa sensación de que te dura 5 minutos a mí me lleva a una reflexión que creo que es peor. Yo tengo claro que faltaron ganas. A mí me refiero, yo creo que durante el partido el equipo bajó los brazos, salió con algo de ambición, no sé si es la palabra, pero salió con ganas de un plan de partido que no supo mantener. Y para mí la principal preocupación tiene que estar ahí. Porque se juntan las dos cosas, para mí, en mi lectura del partido del pasado sábado. Porque el fútbol creo que lleva al Atlético de Madrid a empezar a dominar el partido y a quitarle al Valencia esa, creo en teoría, intención de ser algo más protagonista y de salir un poco una presión algo más adelantada. Pero el fútbol, y no otra cosa, sino el fútbol del Atlético de Madrid, hizo que el Valencia fuera incapaz de aguantar el balón 6 pases. Incapaz de salir atrás jugando, y creo que poco a poco el equipo empezó a meterse en ese bucle y cada vez, en vez de sacar la personalidad necesaria para darle un extra al partido, para, oye, si no me salen las cosas, porque hay días que no te salen, porque el balón no va donde quieres, porque tienes el pie cuadrado ese día y no, bueno, pues lo que no puede faltar es el esfuerzo y las ganas. Y ahí, poco a poco, conforme el partido avanzó, yo tengo la sensación de que el esfuerzo fue decreciente, a lo mejor no en todos los jugadores, pero sí en un nivel global. Porque, sobre todo, el otro día analizábamos en el partido, en el directo, esa sensación, sobre todo, ya no es lo típico que uno le recrimina a un equipo, que es defensivamente, el ir a la presión o no ir, el llegar tarde o el no ir, o el que te superen y dejar ir a tu par, esas cosas que a lo mejor son más visuales, pero el equipo cuando quería jugar tampoco. El equipo cuando, eso en Mestalla, no sé si en la tele se veía tanto, pero en Mestalla era muy claro ver cómo un futbolista de Valencia con el balón en los pies era poseedor de un problema. Porque levantar la cabeza y que no se mueva nadie ya te quita cualquier posibilidad de salir, que el balón tenga una continuidad, que tenga una idea de salida y que en definitiva el equipo, la estructura, los 11, tengan una idea clara de lo que quieren hacer con el balón en los pies. Si no se mueve nadie, que es un poco la sensación que ha dado durante muchos momentos del partido, es muy difícil que el Valencia futbolísticamente acabe generando de la manera que lo tiene que hacer. Como bloque, avanzando, en progresión, sin dejar espacios, en caso de pérdida
una pérdida controlada para una presión rápida, todo eso ya sonaba a una quimera. ¿Qué pasa? Y por no hacerme más largo, porque yo creo que el partido no lleva tanto análisis, que el partido acaba 0-2 y la sensación que se va, imagino el aficionado medio del Valencia que está escuchando ahora mismo, con la sensación de que el partido pudo acabar perfectamente 0-4, 0-5, 1-4, 1-5, que si entra la Ramachani, lo que cada uno quiera, pero al final la sensación de que ni tira esa puerta, creo que habla por sí mismo. La sensación, lo comentábamos el domingo en marcador, llegar al descanso y que el Valencia haya hecho 2 faltas, con la primera parte que vivió Mestalla, son situaciones que son muy difíciles de entender y muy difíciles de explicar. Porque sí, porque entiendo, yo sí que compro que el de enfrente, por mucho que venga con su plan B, pues oye, hay futbolistas que serían titulares en tu equipo. Lo compro, claro que sí. Nahuel, Almada, en un momento dado, pues por supuesto, los 2 centrales serían titularísimos. Bueno, bien, lo compro. Pero a ir a la pierna no. A ir al esfuerzo no. Todo ese tipo de cosas, ahí es donde son las batallas en las que tú ahí no puedes perder. Y el Valencia salió, yo no creo que se haya derrotado, pero el propio fútbol, y creo que la sensación de sentirse incapaz, que yo creo que es la sensación que siente el equipo dentro, incapaz de controlar el partido o de meterse en el partido, porque el Atlético de Madrid le baila, sobre todo en diferentes tramos donde el Valencia se siente perdido. Luego hay partidos donde hay tramos de partido donde no pasa gran cosa, porque creo que el Atlético tampoco quiere ir a por más, es la sensación que se percibe. Ahí ya el partido deja bastante claro las aspiraciones del Valencia, que fueron poquísimas. Los cambios aportaron ya muy poco y al final, insisto, fue un 0-2 que pudo ser, sin duda, cualquier otro resultado, ya dependiendo más de la fortuna casi del Atlético de Madrid. Pero bueno, otra realidad más dura, a mí me recuerda sobre todo, y es un poco la sensación que tuve en el postpartido, porque hay partidos buenos, malos y regulares en la temporada. Para mí este es de los peores, si no el peor. Pero me lleva a Oviedo. La sensación de tener que dar ya un poco el paso definitivo y atascarte. Pero además atascarte no por mala suerte, no porque ese día, pues oye, no estás fino, no porque una labor arbitral que no sé qué, no. Es un día en el que tú tienes que dar el paso adelante y dar la sensación de que te falta de todo. No solo fútbol, sino hasta por momentos ganas, implicación, y parece como que si ya tuvieras un poco el trabajo hecho. Y evidentemente el Valencia el sábado no tenía para nada el trabajo hecho. Carlos Corberán, después de todo esto, ¿cómo entiende el entrenador que sucedió el partido y si entiende la frustración que en general su equipo va generando en el ambiente? Hablaba después del partido del entrenador de Valencia. Un mal partido se explica desde eso. El Valencia no hemos conseguido hacer el partido que queremos hacer. El Atlético de Madrid sí que ha conseguido hacer el partido que quería hacer. Un partido donde no hemos conseguido fluidez ofensiva, no hemos conseguido la forma de crear ocasiones de gol. Atlético de Madrid nos ha presionado muy al hombre, ha conseguido recuperar, ha conseguido, sobre todo en la primera parte, crear ocasiones de gol. Primeros minutos de la segunda parte donde el Valencia empieza con más control del partido, pero no los hemos sido capaces de sostener ni de dañar en esos momentos de control, y un partido en el que nos hemos ido diluyendo. Es evidente que ya hace mucho tiempo, o bueno, yo creo que desde el principio, que la sala de prensa precisamente no le mejora la situación, en este caso a Carlos Corberán. 1:47, estuvo presente, evidentemente hablamos de mucho de todo esto durante la retransmisión el otro día, Luis Cortés. Luco, a nivel de partido, a nivel de análisis, no sé si quieres apuntar algo más antes de ir con la grada y con otras cositas que pasaron, pero a nivel futbolero, plantilla, sensación que ha dejado el partido del otro día, porque, por ejemplo, como muestra, el pasado fin de semana, el pasado sábado, se genera hasta un poquito de tensión en sala de prensa con Hugo Duro cuando se le pregunta por los descansos y todo esto. No sé si tiene algo que ver con el clima que tiene la plantilla después de aquel partido, pero evidentemente no fue un postpartido sencillo para el equipo. A ver, es que me has preguntado muchas cosas, sí, no sé con qué ir primero, si quieres. Si quieres vamos con lo de Hugo Duro, ¿vale? Estabas tú en la rueda de prensa, yo no estaba. A ver, bueno, en la flash de sala de rueda de prensa, que fueron 3 preguntas. Sí, bueno, en la rueda de prensa esa, en el flash, sí. ¿Cómo se llame? No, he dicho lo de flash por lo rápido que fue, porque fue cortar y rapidito para afuera. O sea, poca pregunta. El tema, yo creo que tampoco hay que decir nada del periodista, porque para el periodista aquí hace la pregunta que él quiere, para eso está y para eso trabaja. Yo creo que es entendible que Hugo Duro se enfade. Sinceramente, Hugo Duro salió después de un partido, después de palmar, después de que te pintaran la cara, en una situación mala para el Valencia Club de Fútbol, porque a Hugo le importa el Valencia Club de Fútbol, y es una pregunta que es fuerte, entonces cuando tú haces una pregunta fuerte, que yo no digo que no haya que hacerla, para aquel que no sepa, Lugo, un segundito, para que no sepa qué pregunta es, básicamente la pregunta fue:
mañana a priori, al rato tal cual se la hizo el compañero, mañana a priori tenéis día libre. ¿Crees, Hugo, que el equipo se merece algún día libre desde ahora y hasta que acabe la temporada? Es potente la pregunta, ¿eh? Es potente. Luco. Bueno, entonces tú le haces una pregunta fuerte y Hugo pues sale elegantemente como sale. Que coge y dice, no voy a contestar a eso porque si no me meto en un problema. Y se va. Claro, no entra en un rifirrafe con el periodista, no le dice nada al periodista. Y sí que es cierto que luego, cuando se va, ¿no? Pues fuera de micro, pues obviamente fastidiado por la pregunta, se queja de la pregunta. Yo lo entiendo. Además, contamos en Radio Marca, entramos para contar el momento en Radio Marca a nivel nacional después de la retransmisión. Y estaba David Barral comentando el siguiente partido, que no recuerdo cuál era. Estaba David Barral. David Barral se puso en la piel de Hugo Duro. David Barral se puso en la piel de Hugo Duro. Y David Barral vino a decir que es normal y que es lógico que el futbolista se ponga así, ¿no? Primero porque te fastidia, segundo porque hay una situación detrás difícil, etcétera, etcétera. Mira, a raíz de eso, yo creo que no es un debate. Me parece un debate tonto, para mí personalmente. Y yo no iba a colgar esta noticia porque tampoco me parece noticia, ¿vale? Pero, vista la situación que hay y para explicarlo, lo hemos puesto. El Valencia va a librar el próximo jueves. Tiene día libre el Valencia, ¿vale? También libró, creo que en el día de ayer. Bien, para empezar, el plan de semana del Valencia ya estaba pautado antes del partido contra el Atlético de Madrid. Los días libres estaban pautados y pactados. Un entrenador, y esto puede venir aquí cualquier entrenador y decirlo y contarlo, un entrenador, Lázaro, no cambia el planning semanal por una derrota. Pero ni Carlos Corberán, ni José Mourinho, ni Carlo Ancelotti, ni el entrenador del Villarejo de Fuentes no suelen cambiar el plan de trabajo por una derrota o una victoria. No lo hacen. Entonces, no tienen por qué hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque eso crea desconfianza dentro de la plantilla a la hora de que tú haces una cosa u otra dependiendo del partido. Más allá de eso están las microcargas, estado físico de la plantilla, que está registrada por un preparador físico profesional del Valencia Club de Fútbol, que lleva estas situaciones y dice cuándo hay que descansar y cuándo no, y más en una semana larga, cuando el Valencia juega el domingo. Además de eso, está la situación mental, que para empezar, la del Valencia no es la mejor del mundo. La situación motivacional, mental y psicológica ahora mismo del jugador del Valencia no es la de me voy a comer el mundo, por diferentes cosas que podemos explicar abiertamente. Y a nivel mental, al jugador también le viene bien desconectar, cambiar el chip un poco. El Valencia va a trabajar hoy lunes, mañana martes, el miércoles, el viernes y el sábado. 5 días para preparar el partido. 5. Ha quedado claro, bastante, 5, mucho. 5, y sin rimas. Mucho, ¿vale? Entonces, me parece muy bien que se genere conflicto, que haya el Valencia no trabaja, que cómo libran, que viven mejor que los políticos, que Luco va a decir esto para limpiarle el sable a no sé quién, que me han dicho ya en Twitter, no lo sé, me da igual. No lo sé, me lo ha dicho Twitter 1, me da igual. Pero que es algo lógico. Es algo lógico y normal. O sea, quizá nosotros pretendamos, o haya gente que pretende, que los jugadores del Valencia sean como los del antiguo Egipto, que hay que ir como una fusta ahí a pegarles al jugador para que aprenda y para que juegue, y que hay detrás ahí pegándole un latigazos. Pero no. Habrá un término medio. Esto es un equipo profesional de fútbol. Y en un equipo profesional de fútbol, ¿vale? Todos, el Valencia, Baraja lo hacía. Es que esto me cabrea porque con Baraja también pasó lo mismo. Bueno, con Baraja perdía un partido, libraba el equipo porque tenía que librar, porque es lógico, porque es normal, y ya se armaba la de Dios. No, es que aunque sea físico, que vayan a ver un vídeo a la Ciudad Deportiva de Paterna, aunque sea un baño y masaje, que no.
que el profesional del periodismo, del fútbol, del herrero, necesita desconectar, necesita que la mente se libere, que es importante también, que el Valencia tiene un psicólogo, tiene un equipo de psicólogos para eso. Pero ¿de verdad se cree que el equipo se va a pegar un tiro en el pie? ¿Qué va a decir? No, yo me quedo en mi casa jugando a la Play y no voy a entrar. No, tío. Yo creo que está aclarado. Yo sé que hay un run muy social al respecto de lo que debe o no debe entrenar el equipo. Yo creo que para eso hay especialistas y preparadores físicos que saben de verdad un poco cómo está el equipo, que tienen datos, que les hacen control diario, que tienen GPS en los entrenamientos, me refiero que cuentan con un montón de datos. Y al final un poco creo que quien pide esto lo pide más por la imagen de cara a la galería, por aquello de que no descansen, más que por lo otro. De verdad que quien lo haga por eso, bueno, pues cada uno puede tener la voluntad de querer lo que quiera. Pero yo creo que en todo en la vida hay que generar confianza en los profesionales. Y yo creo que la preparación física sabrá más el preparador físico que servidor. O que cualquiera que, oye, desde fuera, que entrenen. Pues hombre, pues yo de entrada, entre el que entrenen y un preparador físico, creo que lo lógico es creer un poco en los profesionales. En todo en la vida, ¿eh? Hay que respetar las profesiones porque por algo uno es profesional de algo y seguramente tiene un bagaje, unos estudios, pues eso hay que respetarlo porque al final seguro que va a ser el camino más rápido para llegar al puerto que uno desea. Confiar en los profesionales. Con lo cual, en este sentido, es un debate en el que no entro mucho. Me refiero, yo creo que la opinión está ahí, sé que el run en la calle está ahí, por eso la pregunta a Hugo Duro y por eso seguramente muchas reflexiones al respecto. Bueno, pues yo creo que si tú preguntas a entrenadores, bueno, pues habrá alguno que ha pasado, porque evidentemente preguntamos y no siempre todo el mundo contesta lo mismo, y dice, bueno, a ver, es que tampoco costaría nada por imagen, si ya sabes que la gente está caliente, si ya sabes que... Bueno, pues si uno hace las cosas por el que dirán, seguramente mucha razón técnica no habrá ahí. Eso es evidente. Bueno, eso ya cada uno que lo analice como quiera, pero es evidente que en lo deportivo lo que toque tiene que estar medido por profesionales y entendemos que ahora los profesionales que están en el Valencia, que serán mejores o peores, y ahí seguramente podemos tener alguna duda, pues lo hacen en base a los datos que tienen. Con lo cual, yo creo que lo lógico sería entender que se apueste por ello. Venga, 1:56, con esa noticia, el jueves librará el equipo. Vamos a ver exactamente cómo va la semana en un partido muy importante, el del próximo domingo. En el estado físico, empezabas antes hablándonos de Lucas. Vamos a ver un poco cómo está la plantilla después de lo que pasó el sábado ante el Atlético de Madrid y sabiendo que hay duelo el próximo domingo, o sea que hay tiempo de recuperaciones varias, si es que hiciera falta. El otro día jugó Pepe Lu, no sé si están bien los centrales o podemos preguntar por Sommer o por Unai, pero en definitiva queremos saber cómo está la plantilla hoy lunes. Luco. Los centrales están bien. Unai y Eray Chomer han entrenado con normalidad. Pronto hablaremos de Eray Chomer y de su futuro. Creo que ahora no es relevante hablar del futuro de Eray Chomer por la situación que vive el Valencia. Además, también me consta que Eray va a pelear por salvar al Valencia y quiere jugar para ayudar al Valencia. Por lo tanto, vamos a esperar un poquito. Pero Eray y Unai están bien. El que no está bien es Lucas Beltrán. Hoy no se ha ejercitado con los suplentes del partido contra el Atlético de Madrid, que son los que han hecho más carga de trabajo. Tampoco se ha entrenado con totalidad y normalidad Julen Aguirrezabala. Ha hecho solo parte del entrenamiento. Como hemos dicho, para el partido contra el Athletic Club, que llevamos semanas avisando, no estará para entrar en la convocatoria. De todas formas, creo que seguirá jugando Stole Dimitrievski. Ramachani ha entrenado, que salió cojeando en principio, no le pasa nada. Ha entrenado con los titulares en el gimnasio y ha hecho trabajo regenerativo. Y en principio, salvo la baja de Lucas Beltrán, que es más o menos el jugador que está en el alambre de cara a ese partido contra el Athletic Club, el resto está bien, Lázaro. No hay ningún tipo de futbolista que pueda, más o menos peligrar para el partido contra el Athletic Club. Luego no somos adivinos. Y si mañana tiene un tirón en el pie, no lo sé, pues el Sadik, pues eso no lo podemos calibrar. Pero por ahora, Lucas Beltrán hoy no se ha entrenado, preocupa su rodilla, veremos cómo evoluciona, es duda para el partido contra el Athletic Club. Julen Aguirrezabala ha hecho parte de la sesión de entrenamiento, no creo que llegue a entrar en la convocatoria del Athletic Club. Veremos, como llevamos hablando todas las semanas, de sí para los 2-3 partidos finales. Y una última reflexión. Luego, Lucas, si tienes alguna más, antes a las 2 tengo cita a la tertulia, así que vamos a ir ya dentro de nada al gabinete Marca. Pero una reflexión de grada.
del otro día. El otro día, los que escuchasteis la retransmisión en Marcador, quisimos profundizar mucho en el tema del Corberán vete ya o Carlos vete ya, o en definitiva de los cánticos que la grada de Mestalla le dedica al entrenador. Que existieron, claro que sí. Es evidente que, sobre todo fundamentalmente, desde la grada de animación hubo varios intentos, contamos hasta unos 6-7 durante todo el partido. En unos tramos a lo mejor algo más, en unos tramos algo menos de seguimiento. Pero sobre todo si uno tira un poco la perspectiva de lo que ha sido Mestalla apretador es que te podría decir Cooper vete ya, Benítez nunca pasó, por cierto, he oído algunas leyendas que hablan de que Mestalla una vez Benítez, yo eso creo que no existe en el calendario, creo. Pero aparte de todo eso, el Mestalla apretador de vete ya, yo creo que Corberán todavía no lo ha vivido. Que a mí me sorprende, más allá de que el otro día en el debate del partido entre Luco y yo, porque nos da la sensación, a lo mejor de forma diversa un poco, que había más gente o menos cantándolo, pero sí que yo tenía la sensación de que el partido, como pasó con el Girona, a lo mejor podía llevar a un Mestalla más tranquilo, más de apoyar al equipo, y ya cuando acabara o cuando ya viera un poco el tramo final, a lo mejor Mestalla, ser un poco ese Mestalla antiguo. Ya hace muchos años que venimos diciendo, yo por lo menos tengo muy claro, que Mestalla cambia muchísimo, pero una cuestión social, o sea, por renovación, por juventud, porque ya un poco el clima de hace 20 años ya no es el de ahora, pero es que tampoco puede serlo, porque nos hacemos mayores, porque evidentemente pues hay gente que deja de ir y otra gente nueva que aparece, gente joven, normal, lo que tiene que pasar también por otro lado. Ahora, ¿qué es la exigencia la misma? Pues evidentemente no, porque a mí lo que me sorprendió, ya no tanto durante el partido, sino es que al final tampoco Mestalla se cogiera, o sea, yo no percibí un cántico de 7.000 personas, o sea, no pasó en todo el momento, o sea, en todo el partido, y a mí me sigue sorprendiendo. Me sorprende, porque yo sé que hay mucha sensación de que Mestalla se queja, pero yo creo que a la altura de la que le hemos visto a Mestalla, muy poco, es la sensación que tengo yo, y me sigue sorprendiendo, porque el otro día con 0-2, minuto 89, ahí sí que pensaba, pues ahora a lo mejor Mestalla, pero tampoco. O sea, sí, hay gente que lo canta, no mucha, para lo que yo pienso que es Mestalla, no mucha, pero se me queda muy corto. Entonces, la grada no veo tanta queja. Entonces, la reflexión es, ahora lo plantearemos en tipo de gabinete, es, ¿hay motivos para la queja? Yo creo que son evidentes, ¿no? Es evidente que el Valencia no tiene que hacer mucho más para dejar claro que se le puede protestar, ¿no? La duda es porque ya no se protesta. Es el hastío, es el cansancio, es la sensación de que no va a ningún lado, es la sensación de que pues, si total no lo van a echar si lo tienen renovado. No sé cuál es la razón. Pero lo que es evidente es que Mestalla tiene perfil, bueno, de quejarse, pero no, desde luego, a la antigua usanza. Al respecto de esto, Lugo, ¿quieres apuntar algo? De grada, un poco de ambiente del otro día. Que luego, yo creo que... Luego que protestas yo, que fuera yo creo también, que, por cierto, que no se nos olvide. Sí, bueno, que tampoco yo creo... mucho, pero sí que no eran muchos los que despidieron con pitos el autobús del Valencia, que yo creo que era un partido... sí que es cierto que era un partido para estar juntos para animar y que ganara el Valencia, pero obviamente cuando el equipo se ve que es imposible que gane, pues la grada yo creo que se tendría que haber cogido. Si hay alguien que puede echar a Ron Gurley, si hay alguien que puede echar a Carlos Corberán, es Mestalla. Pero Mestalla tiene que estar activo. Yo no soy quien para decirle nada a los aficionados que pagan una entrada o que pagan un pase y van a Mestalla, pero los únicos que se lo pueden encargar son ellos. Y que tengan claro una cosa. Si el Valencia no desciende, es por demérito de otros equipos. Porque el Valencia, incluso en los partidos que ha ganado, la gran mayoría se merece no haberlos ganado. Yo me acuerdo de los últimos partidos. El partido contra el Mallorca, para mí, no se merecía empatarlo el Valencia. El partido contra el Getafe no se merecía ganarlo el Valencia. El partido contra el Español no se merecía ganarlo el Valencia. El partido contra el Alavés no se merecía ganarlo el Valencia. Quizá el partido contra el Girona, bueno, pues bien, lo más justo era un empate, pero bueno, va, el héroe Dimitrievski, venga, va, te levanto, pero bueno, va, jirafa como animal de compañía. Pero de los de abajo, junto a otros que están defenestrados, ya veremos hoy el Sevilla contra la Real Sociedad, el que peor sensaciones manda es el Valencia. Lo más lógico es que el Valencia hubiera descendido esta temporada, porque no se merece, hay partidos que los hagan hoy, no se merecía ganarlos. Es inviable que Corberán comience la temporada que viene con el Valencia. Con este clima. Es inviable que esto siga así. No puede seguir así. No puede presentarse él, me lo invento, 2 de julio, pruebas médicas, y que se vuelva a presentar aquí Corberán con la plantilla. No puede ser. Esto no puede pasar. Bueno. Estoy yo aquí todos los días. Esto no puede pasar. No puede pasar, porque el grupo no cree en Corberán. Porque hay jugadores que no quieren ver a Corberán. Porque Corberán gestiona fatal a la plantilla. Es que el otro día sale Raba. ¡El Raba!
Venga, que de todo eso tenemos que hablar en tiempo de gabinete. Ya, pero es mi opinión. Es mi opinión. Claro. Entonces, eso no puede ocurrir. Y como no puede ocurrir, ¿vale? Luco, aunque hable en Radio Marca, no puede. O Lázaro, o Fernando Álvarez, que entrará ahora, o David Blay, ellos no pueden. Pero Mestalla, si ejerce esa presión cívica, por supuesto, y protesta, y pita, y canta, y silba, y hace que esta situación la gente del club vea que es inviable, es la única fórmula para que el Valencia mejore. Es la clave. Vamos a ver cómo evoluciona las 4 jornadas que restan, porque es evidente que Corberán va a acabar la temporada, pero es verdad, más allá de que en este momento no, por lo que queda que es poco, pero a mí con el clima que hay en torno al equipo, pensar que pueda continuar con este entrenador el año que viene, me parece que es empezar la temporada restándote posibilidades. Es la sensación que tengo, porque tampoco el entrenador ha demostrado lo suficiente como para poder estar encima de esa adversidad, con lo cual creo que la cosa tiene mala pinta de entrada. Pero bueno, vamos a ver todo esto en tiempo de gabinete, vamos a ir ya con ello. Luis Cortés, si hay alguna novedad antes de las 3, pídenos paso, please. Perfecto, un abracito, chao. Hasta ahora, esta tarde a las 7, ya lo sabéis, marcador Valencia con Luis Cortés también al frente y hablar mucho también del Levante Unión Deportivo, aunque ya os digo que en un trámite después del Gabinete Marca nos centramos hasta el final con un Levante que requiere de mucho análisis. Venga, 2 y 5 minutos, vamos con el 639-465-832, WhatsApp de Radio Marca Valencia. Hoy te preguntamos por los 25 años que llevamos acompañándote en Radio Marca, bueno, pues las batallas, las historias o los recuerdos que tengas al respecto del deporte valenciano. 639-465-832. El WhatsApp de Radio Marca Valencia. Hola, buenas. Muy buenas. Felicidades y enhorabuena por el pedazo de programa que tenéis. Gracias, hombre, amigo. Y simplemente decir que si el Valencia funcionara un poquito como vosotros, estaríamos en Champions. ¡Hombre! Estaría bien eso, ¿eh? Buen día, Radio Marca. Pedro Pues sí, verdad. de la Pobla. Lázaro, ¿cómo no felicitaros? Ya te felicité por Instagram y por las redes sociales. Don Pedro, uno de nuestros clásicos. En directo porque recuerdo perfectamente cuando empecé a escuchar Radio Marca desde el primer día, cuando empecé a escuchar Radio Marca Valencia, y te recuerdo a ti, te recuerdo a Luco que estáis ahora, a Alberto Chileta, a Noel, a Pascu sobre todo, a Chema Mancha, como no, alguna tertulia que me pasé por allí por el estudio. Y nada, agradeceros todo lo que hacéis, informáis, entretenéis. Y esperemos que no sean 25 años, que sean otros 25 años más mínimo y de ahí en adelante, ¿vale? Ya, venga, seguir. Muchas felicidades, amigos. Claro cracks, que sí, Pedro. ¡Amunt! Gracias por estar ahí, que eso lo hace mucho más fácil. Si estáis ahí Buenos va a ser más días, fácil. Radio Marca, Luis de Valencia. Hola, Luis. Enhorabuena por los 25 años de trabajo y sobre todo, desde mi punto de vista, darte la enhorabuena a ti, Javi, porque yo cuando oí en directo en la rueda de prensa del famoso partido del Valencia contra el Real Madrid y toda la polémica de Vinicius, como fuiste tú el que... El mítico Ancelotti, ¿no? Replicaste sí, a Ancelotti algo que él dijo que era falso y que luego corrigió. Eso Periodistas así son los que hacen falta aquí en Valencia, gente que defienda el escudo cuando hay que defenderlo. Muy buenas. Gracias, amigo, chicos, por la parte que nos toca. Felicidades, soy Francisco Antonino ¡Hombre! de Puerto de Sagunto. Don Francisco. 25 años más, Hombre, más. Madre mía, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros? Sí, Una sí. radio llamada Radio Marca y presentada por Paco García Caridad y un chico que creo que fue el tío Segura. Sí. Jorge Segura, ¿puede ser? Sí, de los primeros, que sí, presentó Radio Marca Valencia. Sí, sí. No lo sé. Ahora vamos con él. Yo desde luego que hace 25 años que escucho Radio Marca Valencia y la verdad es que sois una pasada, todos los que habéis pasado por ahí. Me parece muy bien que llevéis 25 años y vais a hacer otros 25 y otros 50, seguramente. Venga, a ver si es verdad. Entre todos lo conseguimos. Buenos días, Radio Marca, familia. Hombre, otro clásico. Pues qué deciros. Dani. Que sois los mejores, que sois unos cracks. Y no sabéis a la gente, no os imagináis, Javi, a la gente que hacéis feliz todos los días. Jolín, pues para eso estamos aquí también, Es una radio divertida, una radio informativa y también que ve las cosas desde un punto de vista crítico. Y eso es muy importante también. Y nada, os merecéis 25 años más, que os pase por ellos. lo mejor a todos. Y Corberán, go home, Peterling, go 25 home, años más de Corberán, no, ¿no? go home. Madre mía. Es para irse todos, pero a la luna. Venga, un abrazo, familia Moon. Gracias, por supuesto, Dani, y a todos los que estáis ahí, por supuesto, podéis seguir participando en el 639-465-832 en la terapia de grupo de Radio Marca Valencia hoy con estos 25 años que celebramos, ya lo sabes, 639-465-832.